Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos. Estamos iniciando nuestra tercera semana de esta peregrinación virtual de sanación. Estamos recorriendo Tierra Santa de mano de María Magdalena. Y esta semana está enfocada en sanar las heridas. La semana pasada era detectarlas, identificarlas con calma, con tranquilidad, en oración. Ahora vamos a dar un paso adelante. ¿Cómo vamos a sanarlas? Vamos a recibir, estamos ya recibiendo de Gaby algunas herramientas para sanar nuestras heridas. Y hoy hemos venido a Cafarnaún. Tienen este letrero maravilloso que dice Cafarnaún, el pueblo de Jesús. Yo digo que si Jesús viviera ahora, aquí abajo estaría su Twitter, su Facebook y su página de Instagram. El Hijo Eterno de Dios. El Hijo Eterno de Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, luz de luz, Dios de Dios. Jesucristo vivió. Aquí está el pueblo de Jesús. Esta es una maravilla, es un regalo de Dios. Vamos a entrar, vamos a visitar Cafarnaún y vamos aquí a meditar uno de los milagros más profundos, más simbólicos y que más nos pueden ayudar en nuestra peregrinación: la curación del paralítico. Síganme, vamos a entrar en Cafarnaún y vamos a la casa de Pedro. Vamos a ver donde ocurrió este gran milagro de la sanación del paralítico. Vengan conmigo. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz. Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Y eso es lo que va formando como Él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano que a pesar de lo vivido nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname. Señor.
abrázame, límpiame y sáname, Señor. Bienvenida, querida familia de Magdala. Estamos entrando a nuestra semana número 3 de nuestra peregrinación de sanación. Hoy es nuestro día 11 y el taller número 11 de esta maravillosa peregrinación en la que sabemos que Dios está obrando en tu corazón. Así que bueno, pues vamos a empezar esta semana con mucha fuerza, con mucho amor, a seguir trabajando en nuestro corazón. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Cómo fue pues este resumen, ¿no? De interiormente de todo lo que vimos, de todo lo que estuvimos trabajando? Espero estés muy bien. Esta semana pues es la semana en la que nos vamos a enfocar principalmente a cómo podemos ir sanando las heridas que la semana pasada fuimos identificando de diferentes maneras. Esta semana nos vamos a enfocar en seguir un poquito identificándolas, pero también cómo, después de identificarlas, después de unirlas emocionalmente con esos recuerdos, cómo podemos empezar a sanar. Así que, bueno, pues vamos a empezar con mucha alegría. Yo te agradezco que estés aquí, que sigas aquí. Te pido que esta semana estemos muy conectados a la oración, muy conectados a si puedes asistir diariamente a la Santa Eucaristía, porque nos va a fortalecer para que esta semana podamos, con la fuerza de Dios, entrar a esas heridas y poco a poco irla sanando en su amor. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver un poquito lo que conectar con la semana pasada, la semana 2 de la peregrinación, en la que empezamos principalmente a identificar nuestras heridas. Vimos muchos momentos, pues estas heridas, los diferentes tipos de heridas, las heridas más psicoemocionales, que a lo mejor a nuestros ojos no los vemos, y las heridas físicas, que a lo mejor nos puede ser incluso más fácil de recordar. Y fuimos identificando diferentes aspectos de nuestras heridas. Hoy vamos a empezar a caminar hacia cómo vamos a resolverlas o cuál va a ser este mecanismo que yo te quiero compartir y que te va a servir no solo para las heridas que ahorita nos estamos enfocando, que es la infancia, sino te va a servir este proceso siempre para cualquier circunstancia que tengas que trabajar, que traiga inquieto a tu corazón o que te lastime. Es un mecanismo parecido al que puedes aplicar en tus heridas. Entonces, bueno, lo más importante que ahorita vamos a empezar a conectar con la semana pasada es lo trascendente que es para sanar, recordar. Tenemos antes de poder pasar a la etapa de sanar, el recordar, el poder identificar, lo veíamos también la semana pasada, nuestras heridas, nuestros recuerdos, nuestras memorias con las emociones que traemos en nuestro corazón. Con muchas veces estas emociones que incluso no entendemos por qué nos podemos sentir así, o a lo mejor algún tipo de síntoma que también lo veíamos como una depresión crónica, alguna adicción, alguna relación a lo mejor enfermiza, codependiente, nos pueden dar esas pistas de que hay heridas en nuestro corazón. Entonces, el paso que vamos a tratar de empezar a dar esta semana es recordar para empezar a sanar. Recordemos que no podemos sanar lo que no identificamos, no podemos sanar lo que no hablamos, no podemos sanar lo que nos volvemos a acomodar dentro de nosotros y le damos una salida emocional. Así que, bueno, pues esta semana vamos a crecer juntos, estar muy unidos y vamos a empezar. Entonces, recordar para sanar
es el primer paso, aparte de ir identificando, de ir conectando, de todo este proceso tan profundo que es el regresar a nuestro interior, regresar a conocer lo que sentimos o tratar de recordar lo que vivimos o a lo mejor de regresar a esas heridas que a lo mejor durante muchísimo tiempo o muchos años hemos tratado de olvidar, de borrar, de guardar en un lugar que no queremos ni voltear a ver. Pero hoy, en este proceso de sanación, el recordar es el antesala a sanar. El recordar es ese movimiento interior que va a poder hacer que saquemos todo lo que nuestro corazón ha cargado mucho tiempo. Así que parte de la sanación de los recuerdos, de la sanación del corazón, es este momento, el recordar las experiencias, los momentos que nos duelan, que más nos lastimen, como veíamos, las heridas se van quedando en nuestro corazón. Si no se sanan, si no se trabajan, si no se hablan, si de alguna manera no las identificamos, aunque nos duela, se van encapsulando esas emociones y a veces pueden pasar muchos años y ahí siguen guardadas, y ahí siguen guardadas de alguna manera lastimándonos, impidiendo que podamos ser libres para amar, para vivir en paz. Porque ahí se queda el dolor, se queda la tristeza, se queda el miedo, se queda el coraje, el enojo y no nos deja ser felices. Entonces, este proceso de regresar, recordar, es para traerlo a este momento, a este consciente, ahora ya que eres adulto, que tienes muchas herramientas y sobre todo la capacidad de entender tu historia, es el momento de empezar a sanar. Cuando empezamos a recordar para después poder ir caminando en este proceso de sanación. Y bueno, pues vamos a pasar al segundo punto, que es el trabajar las heridas de la relación con tu mamá. En este día vamos a ver un aspecto muy importante de la sanación y de que puedas entender la estructura interior de tu corazón. Hemos hablado de varios puntos que van haciendo las raíces de nuestra historia, ¿verdad? Las raíces de nuestras experiencias, las vivencias, diferentes aspectos que pudimos haber vivido en la infancia. Pero hay dos relaciones, hay dos vínculos, yo le llamo a veces incluso como pilares, ¿no? Estructuras, ¿no? Pilares, que es lo que sostiene algo, pues bueno, estos son los dos pilares del corazón de cuando éramos niños, de nuestra estructura interior, incluso de mucho de las cosas que hoy somos o que podemos traer en nuestro corazón, mucho es en base a estos dos pilares y es la relación con tu mamá y la relación con tu papá. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando el niño nace, pues depende totalmente de mamá, de papá. Cada relación, cada vínculo tiene diferentes áreas que van formando al niño, ¿no? Entonces, para sanar es básico el que podamos también sanar estas relaciones en nuestro interior. Algo que te quiero compartir y recordar es que recordemos que la sanación interior es dentro de nosotros. No es tener que hacer algo fuera, ir a decirle a alguien, ir a reprochar. Es un proceso interior de la mano de Jesús, de la mano de ese caminar con Jesús, adentrar a nuestro corazón, a nuestras heridas, pero es un punto que de verdad me interesa mucho que puedas comprender. Podemos identificar cosas que nos hayan lastimado de nuestros padres o incluso de otras personas
que dentro del núcleo de nuestra familia, que son al final los vínculos más importantes cuando somos niños, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, ¿verdad? Todo lo que viene siendo la familia. Entonces, muchas veces tenemos que sanar ese núcleo familiar para poder sanarnos, para poder volver a renacer interiormente y poder formar una familia sana o poder modificar algunos patrones que a lo mejor nuestros padres no pudieron o no supieron cómo cambiarlos. Y la manera como yo voy a poder cambiarlo y transformar mi familia, si ya la tienes o la vas a formar, o no sabes cómo a lo mejor estás pasando por alguna circunstancia que traigas pues como patrón, ¿no? Arrastrando incluso de tu infancia, de todas tus relaciones de tu infancia. Cuando tú identificas esto, empiezas de alguna manera a poder entender muchas cosas y poderlas sobre todo modificar. Modificar a través del amor, a través de la comprensión. Y otra cosa es que también nuestros padres tuvieron heridas, también, así como nosotros, si tú ya eres papá, ya eres mamá, te vas a dar cuenta que a veces hasta nos podemos equivocar sin querer con nuestros hijos, porque si traemos heridas, no podemos ser completamente sanos, incluso afectivamente o nuestra manera de ser, de reaccionar. Y así como a nosotros nos puede pasar, así le pasó a nuestros padres. Entonces, este es un proceso para comprender a través del amor, para sanar, para transformar. Entonces, bueno, pues vamos a ver la primera parte, que es heridas de la relación con mi mamá, que lo vamos a ver como un pilar de tu corazón. Yo creo que te imaginas como un corazón, ¿verdad? Y que lo sostienen dos pilares. Para un niño, las dos personas más importantes, pues es mamá y papá. Obviamente, pues los demás amigos, familia, toda la gente alrededor afectivamente que va nutriendo al niño, pero los vínculos de raíz más importantes y que toda la vida van a ser importantes, aunque crezcamos como adultos, son nuestros papás. Entonces, ¿qué pasa cuando, en este caso, hay heridas en esta relación con nuestra mamá, con nuestra madre? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tenemos heridas que es difícil incluso de voltear a verlas, de identificarlas, porque incluso son las heridas que a veces nos pueden doler mucho más? ¿Por qué? Porque nuestros padres, y para un niño, pues es lo que más aman, es lo que más necesitan. Entonces, cuando lamentablemente a veces nuestra mamá no tuvo o no pudo tener un proceso de sanación y también trae arrastrando heridas, lo más seguro es que va a repetir esos patrones, ¿verdad? De su propia historia, o va a haber circunstancias que te hayan podido lastimar de tu mamá o te hayan podido afectar o alguna carencia. Entonces, esos tipos de heridas de la relación con tu mamá es básico que las puedas identificar para sanarlas, para liberarlas, para perdonarlas, pero también para no repetirlas, porque normalmente las heridas que no sanamos las vamos a repetir. Y lo peor de todo es que las vamos a repetir con los que más amamos. En este caso, pues nuestros hijos. Incluso las vamos a veces a repetir sin querer. Incluso podemos repetirlas hasta con sufrimiento. Pero a veces las heridas ya traen un mecanismo tan profundo, incrustado dentro de nosotros, que no tenemos la capacidad de frenarlas, porque a veces hasta son actos inconscientes, a veces ya son reacciones que ya se salen incluso muchas veces de nuestro control, de nuestro autodominio. Y la manera como podemos modificar eso y sobre todo sacar de nuestro corazón ese peso a lo mejor de dolor, de enojo, de tristeza,
o de cualquier emoción que tú puedas identificar que en relación con tu mamá, principalmente de cuando eras niño, te haya dolido. A lo mejor tu mamá tenía que trabajar porque tuvo que cruzar por un divorcio y tuviste una carencia de la presencia de tu mamá. O a lo mejor tu mamá está viviendo una circunstancia complicada con tu papá, un alcoholismo, una situación complicada económica, una enfermedad y no te tenía paciencia y podía gritarte, incluso pegarte injustamente. Es muy importante que puedas identificar si en esta relación con tu mamá, que es su única parte, hay heridas que tengas que sanar. Porque aparte van a ser de las heridas más trascendentes de sanar dentro de ti, para que puedas convertirte en una persona y principalmente en una mamá o en un papá sano, en un papá que no repita esos mismos patrones emocionales, esos mismos patrones de conducta, ¿verdad? Cuando un niño fue golpeado, por lo general va a golpear, cuando a un niño le gritaron, por lo general va a gritar. Entonces, a veces nuestros papás pues no tuvieron las herramientas, no tuvieron la manera de sanar o no supieron cómo y pues no son perfectos, cometieron errores a veces sin querer, también nos pudieron lastimar profundamente. Entonces estamos aquí para sanar, estamos aquí para sanar todo lo que hay en nuestro corazón. Este es un espacio para entrar a nuestro corazón y poder sacar de él lo que le duela. No tenemos que ir a decirlo fuera de este espacio, de todo este maravilloso trabajo que ha hecho el equipo de Magdala para poder te dar a ti este espacio para sanar. Al contrario, sanar e identificar te hace libre, te hace incluso amar de una manera más sana y más profundo a tus padres. Así que yo te voy a pedir que en este día trates de, en el transcurso del día, después en la tarde, en la noche, escribir. Si tienes alguna herida, alguna circunstancia que te sientas lastimado en relación con tu mamá, con este vínculo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante, el vínculo con tu mamá, el vínculo materno, que tiene que ver porque la mamá protege, la mamá nutre, la mamá forma. Entonces, el niño en todos los diferentes procesos, en todos los diferentes años, la imagen, la presencia y esa vinculación afectiva con la mamá, pues es la estructura principal, ¿verdad?, que forma la mamá. Así que la tarea va a ser que puedas identificar. Yo sé que habrá heridas a lo mejor no tan complicadas, que recuerdes, a lo mejor alguna circunstancia que no te duela mucho, pero a lo mejor vas a voltear a ver, porque a mí me ha tocado también conocer casos que lamentablemente la mamá lastimó mucho a su hijo o a su hija, que lamentablemente a lo mejor lo abandonó, que a lo mejor lo golpeó y lo maltrató muchísimo, que le negó el cuidado básico de un niño. Entonces, aquí lo importante es que tú sanes las heridas con la relación con tu mamá, la que haya sido, la que cargues, la que sea. Lo importante es que la puedas hablar en la libertad para sanarla. Y vamos a pasar, así como vimos que el corazón de un niño lo sostiene principalmente dos pilares. Claro, hay otros pilares como la demás familia o los amigos, los compañeros, maestros, gente que puede ser afectivamente importante también para un niño, pero los pilares, los que sostienen todo el desarrollo, toda la afectividad de un niño, pues es mamá y papá. Y así como hemos visto esta parte de lo importante que es sanar las heridas con tu mamá, las que hayas vivido, también es sumamente básico el trabajar
las heridas con papá. A veces, algunas veces marca más ver a lo mejor un papá que es más probable que a lo mejor te haya abandonado, o un papá alcohólico, que se ve mucho esto, en el que pues hayas tenido que ser pues víctima de la agresión, de maltrato, de golpes, de insultos, porque lamentablemente las adicciones, el alcohol principalmente, las drogas, pues generan esto, ¿no? Muchas veces en la familia, cuando uno de los padres tiene problemas con alguna adicción. Entonces, en este caso, pues tenemos que sanar, entender y comprender que papá o mamá pues traía heridas, que no pudieron a lo mejor darte todo lo que necesitabas, o a lo mejor tienes carencias afectivas, un papá que a lo mejor no fue muy cariñoso contigo, a lo mejor un papá muy exigente, demasiado exigente en tu área académica o exigente en el deporte, puede ser. Incluso un papá que te haya maltratado, que te haya gritado, que te haya ofendido, humillado, que te haya abandonado, que son los casos como más comunes. Y te comparto algunos, ¿verdad? Algunos, porque bueno, pues hay tantos, ¿no? Y al final, como les comentaba al principio, cada historia es única, así como la huella digital es única, así como nuestro corazón, nuestro temperamento y todo el conjunto de lo que tú eres es único. Tu manera de sentir, de percibir las cosas es única. Y por eso este proceso de recuperación es escucharte a ti, es conocerte a ti, es abrir tu corazón para a ti mismo decir qué te dolió. A lo mejor puedes decir, es que yo tenía unos hermanos y a mis hermanos no les afectó esto. O a lo mejor el alcoholismo de mi papá no le afectó a mis hermanos, o el abandono de mi papá, o a lo mejor no abandonó la casa, pero había muy mala relación entre mamá y papá. A lo mejor la golpeaba, la insultaba, o a lo mejor el papá a veces cuando está metido en alguna adicción, pues tiene un desajuste en su vida laboral que afecta a la familia. Hay muchos casos, estoy solo dando algunos ejemplos. También, pues un caso extremo, el abuso sexual, que es un tema muy delicado, incluso pues difícil de trabajar, pero básico, indispensable y necesario para sanar. Y a veces hasta o escucharlo y tener que visualizarlo o tener que asimilar algo así, pues parece hasta fuera de lo que podríamos tener la capacidad de escuchar, pero solo la verdad nos hará libre. Así que yo te doy algunos ejemplos de algunas heridas de las que por lo general yo escucho o me comparten, que a lo mejor tú pudiste experimentar con tu papá. Porque así como te decía, tu mamá es un pilar, el papá es el otro pilar. Del papá necesitamos la protección, el apoyo, el cariño. También como hijo nos es muy importante ver a mamá y a papá en una armonía. Entonces, cuando dentro de nuestra familia ya hay desarmonía entre mamá y papá, cuando hay gritos, cuando ya puede haber incluso pues chantajes, golpes, situaciones complicadas, todo eso va lastimando nuestro corazón. Esa estructura interior, esos pilares es como un terremoto, ¿no? Cuando hay un temblor, ¿qué pasa con el edificio? Bueno, pues se tambalea, a veces se le cae algunas partes del edificio, a veces se derrumba por completo. Y así son las heridas. Las heridas cuando son ligeras, bueno, pues podemos resanar y seguir adelante y llevar una vida, entre comillas, estable, sana. Pero cuando hay heridas profundas que rompen la estructura, que derrumban al niño interiormente, es muy complicado
sobrevivir a ellas. Y sobre todo cuando esas heridas son causadas por esos dos pilares. Por eso es trascendental para que tú encuentres paz en tu corazón, para que tú te sientas libre, para que no cargues dolor principalmente, angustia, culpa, miedo, que eso vamos a ver en estos días, todas las emociones que traen nuestras heridas, que ahí es el punto de la sanación. Primero identificarlas, ver qué pasó para después limpiarlas, para poder sacar de nuestro corazón esas heridas que a lo mejor hemos cargado mucho tiempo o poco tiempo, lo que sea, cualquier herida nos merma el corazón y nos va afectando el corazón, nuestra mente, nuestra psicología, nuestra espiritualidad, incluso lo hablábamos también anteriormente. Cuando tenemos heridas, pues no podemos ser coherentes, incluso ni con muchas veces con nuestra fe. Entonces, estos dos pilares, la relación con mamá, la relación con papá, yo te doy algunos ejemplos, pero aquí lo que me interesa y lo que te pido es que tú puedas identificar y voltear a ver tu pasado, que puedas recordar y entrar dentro de tu corazón y te preguntes, ¿qué heridas tengo en mi relación con mi mamá? Principalmente en la infancia. ¿Qué heridas tengo en mi relación con mi papá? ¿Qué cosas de mi mamá, qué actitudes me lastimaron? ¿O qué me faltó de mi mamá cuando era niño o niña? ¿O qué me faltó de mi papá? A lo mejor que jugara más conmigo, que me acompañara, que confiara en mí, que me apoyara en un gusto, un deporte, en un hobby, que me dedicara tiempo, que me escuchara, que me defendiera. Es un abanico enorme, pero aquí lo importante es que tú te escuches a ti mismo, que no tengas miedo, miedo a quedarte con eso en tu corazón, porque las heridas, cuando no se sanan, ¿qué pasa? Nos van carcomiendo por dentro, va carcomiendo nuestro corazón, nos va amargando, nos va entristeciendo, nos va marchitando por dentro, la herida que sea. El mejor regalo que te puedes dar a ti mismo es sanarte. El mejor regalo que también le puedes dar a tu hijo, a tu hija, a tu familia es sanarte. Y el mejor regalo que le puedes dar a tus padres también es sanarte. Porque nuestros padres pudieron equivocarse, pudieron no saber cómo salir adelante, cómo resolver sus heridas, sus conflictos. Pero yo te aseguro que lo que ellos siempre querían para ti es verte bien. Y si hoy estás hundido en una depresión, en conflictos, en adicciones, ellos se preocupan, ellos quieren que estés bien. Así que el mejor regalo que también les puedes dar a tus papás es tu sanación interior. Porque al final esa sanación la va a hacer Jesús contigo, la va a hacer Jesús en ti. Y todo lo que sentiste y todo lo que has guardado y a lo mejor has negado y has traído ahí dentro de tu corazón, Jesús lo sabe. Y no es que lo tengas que ir a decir a nadie, simplemente a Jesús, si tienes un grupo de oración, si tienes un guía espiritual, un sacerdote, lo puedes compartir en esa privacidad, en esa intimidad de tu corazón. Y no va a pasar nada. Lo importante es que logres sanar tus heridas para que te sientas en paz, para que puedas ser un papá, una mamá que transmita ese amor a sus hijos y que no repita las mismas heridas. Así que bueno, pues familia, vamos a dar por terminada este día 11 y vamos a pasar a ver qué nos dice el Evangelio en este día, a escuchar la reflexión del Padre Juan María Solana. Y nos vemos mañana y te dejo esa tarea, por favor, que puedas escribir qué recuerdos o qué encuentras dentro de tu corazón
de heridas con tu mamá y con tu papá. Escríbelas y verás que te vas a sentir bien, que vas a sanar y que te va a transformar profundamente ese proceso. Soy Gaby Jacoba y nos vemos mañana. Mis queridos peregrinos, vamos a entrar en la casa de San Pedro y quiero decirles brevemente la escena que luego vamos a meditar con tranquilidad. Hay un gentío en torno a la casa de San Pedro porque acaban de saber todos que está Jesús y todo el mundo quiere tener milagros y quiere recibir sanaciones y quiere escuchar su palabra. Y llegan 4 con un paralítico en una camilla, ¿verdad? Y llegan determinados, no vinieron a ver si, llegan a, y llegan y dicen, este paralítico se lo tenemos que poner a Jesús en las narices para que lo cure, no hay de otra. Y como ven tanta gente, suben a la casa de San Pedro y abren un boquete en el techo y bajan al paralítico por el boquete y entonces sucede el milagro. Vamos a subir también nosotros a la casa de San Pedro, vamos a subir a lo que hubiera sido el techo de la casa, ahora es una iglesia hermosa construida por los franciscanos, y vamos a ver la casa de San Pedro por arriba, la mismísima casa de San Pedro. Gracias a Dios hay muy poca gente, digo gracias a Dios, no es una pena, pero para nuestra grabación hay muy poca gente y así podemos visitar con tranquilidad el lugar y hacer una breve reflexión. Queridos amigos, al centro de esta hermosa iglesia pueden ver la casa de San Pedro aquí debajo de nosotros. Hay reflejos, es una pena, pero miren, este lugar, este ambiente es la casa de San Pedro que fue transformada desde la antigüedad en una iglesia doméstica, una de las primeras iglesias domésticas. Es una emoción impresionante decir aquí sobre esas piedras, sobre ese piso caminó Jesús, aquí se reunía con sus apóstoles, aquí llegaban las multitudes. Aquí curó a la suegra de Pedro y eventualmente aquí abrieron un boquete y bajaron al paralítico para que Jesús lo curara. Queridos amigos, ha llegado un poco de gente, tenemos que dejar el lugar porque estamos disturbando. Vamos a buscar un lugar para hacer nuestra reflexión, pero quédense aquí. Quedémonos aquí abriendo un boquete con nuestro corazón para entrar en la presencia de Jesús. Queridos peregrinos, ya vimos la casa de Pedro por arriba, pero ahí no podemos hacer muchas explicaciones, por eso hemos venido aquí. Ahí se ve la casa de Pedro, los restos de la iglesia bizantina y de las iglesias previas que construyeron los primeros cristianos, nuestros hermanos testigos de la fe y de la vida de Cristo. Y los franciscanos construyeron esta iglesia para que uno pueda subir como el paralítico con sus acompañantes y ver la casa de Pedro desde arriba. Vamos a leer hoy el Evangelio según San Marcos al inicio del capítulo 2. Este milagro, como otros más importantes, los más importantes,
los refieren los 3 evangelios sinópticos, es decir, cada uno acentúa algún detalle importante y entre los 3 podemos conocer toda la verdad que Dios quiso revelarnos en este acontecimiento. Espero que el viento no nos disturbe mucho. Si les molesta, nos dicen y lo paramos inmediatamente. Dice así el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había sitio, y él anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensabais así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaron todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto una cosa parecida. Muy queridos hermanos, queridos peregrinos, tenemos en esta peregrinación de sanación que detenernos en Cafarnaún y meditar en este grandioso milagro que hace Jesús. Vamos a comenzar con el enfermo. Vamos a comenzar con el paralítico. No nos dice el Evangelio que sea un paralítico de nacimiento, como sí nos va a decir en otros evangelios que había un ciego de nacimiento. Entonces probablemente este hombre se cayó, lo tiró un caballo, se desbarrancó. A lo mejor al nacer se le cayó a la comadrona al nacer y queda completamente paralítico. ¿Quién es el paralítico? El paralítico es el que tiene su cuerpo perfectamente completo, aparentemente bien, pero no puede caminar. No dice que le ayudaron a caminar, no, iba en una camilla, no podía caminar, no podía moverse, no podía permanecer en pie, no tenía fuerzas. Ese es el paralítico. Hoy Gaby nos ha presentado en su taller número 11, nos ha presentado una realidad importantísima, no de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra alma y de nuestro espíritu y de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Y nos ha dicho con mucho realismo y con mucha objetividad que nosotros caminamos sobre 2 piernas. Una pierna es la relación con papá y la otra pierna es la relación con mamá. Y piensen si no es verdad eso, por lo menos el niño desde que nace hasta que tiene 7, 8 años, prácticamente no hace ni decide nada si no ve a la mamá y le pregunta si está bien, si está mal, si no pregunta qué pasó, si no recibe la aprobación y el beneplácito de sus padres, de los que cuidan de él, de los maestros
que hacen las veces de padres, etcétera, etcétera, los educadores. El niño camina de pequeño sobre las piernas de papá y de mamá, o de los que hagan las veces del papá y de la mamá. Y nos dice Gaby con toda razón, puede ser que una de esas piernas o las dos estén atrofiadas, estén complicadas. El milagro que hace Jesús es un milagro realista, era un paralítico físico y Jesús lo sana. Pero nosotros podemos y debemos entender los significados, los diversos significados que eso puede tener en la vida. Y puede tener un significado psicológico, puede tener un significado social, puede tener un significado espiritual, puede tener muchos significados. Y en el caso de nuestra peregrinación de sanación del corazón, puede tener el significado de que tenemos una pierna o las dos atrofiadas. Nos dicen los evangelistas, los 4, que este hombre lo llevaban 4 personas. Lo acompañaban, le ayudaban, lo querían, lo amaban, se preocupaban por él, eran solidarios con él, probablemente lo visitaban, pero no le podían sustituir las piernas. Es una ayuda relativa, es una ayuda que tiene límites porque nadie puede cambiarme las piernas. Entonces, ¿qué hacen? Vienen, está Jesús aquí, hemos oído que curó a un paralítico, que curó a un ciego, que curó a un lisiado, a un leproso, expulsó 20 demonios y los 7 de María Magdalena, 27, y dicen, de aquí soy, no lo dejamos ir. Y entonces llegan los 4, debieron ser fortachones, llegan los 4, no se puede, dan una vuelta, dan otra, dejen pasar, nadie les hace caso, porque todos quieren tocar a Jesús, y deciden subir al tejado de la casa. No es nada del otro mundo, todas las casas de la antigüedad aquí tenían escaleras y se podía subir al tejado porque era una parte útil de la casa, para que sepan. Encuentran la escalera más cercana, suben por ahí con el paralítico y abren un boquete. Ya me imagino yo Jesús dentro y todos los demás diciendo, ¿qué está pasando? ¿Hay un terremoto o qué pasa? Y dice uno de los evangelistas, querían presentarle a Jesús, querían que estuviera delante, querían que Jesús lo viera porque lo viera. Y esto Jesús lo advierte y lo ve y lo interpreta, y los evangelistas nos lo dicen como fe. Queridos hermanos, la fe, nos dice el apóstol Santiago en su carta, sin obras es muerta. La fe no es una nubecita que camina. La fe está personificada en cada ser humano, en la sociedad, en la iglesia de cada tiempo y de cada momento. Y la fe se ve o no se ve, se palpa o no se palpa. La fe de la persona, de las personas. Cuando Jesús ve el esfuerzo, la determinación, la confianza, estos 4 dijeron, aunque se caiga el mundo y San Pedro nos ponga una denuncia ante el Sanedrín porque le desgraciamos su casa, este paralítico lo ponemos delante porque lo ponemos delante. Tenían fe. Y esa fe les hace caminar y les hace ser determinados. Determinados. Quieren presentar al paralítico delante de Jesús. Y cuando llegan delante de Jesús, el paralítico, sus acompañantes y todos los que lo rodean, se encuentran una actitud de Jesús absolutamente insospechada. En vez de decir, pobrecito, a ver, déjenmelo, a ver, ¿qué le pasó? ¿Cuándo te pasó esto? Tus pecados están perdonados. Gracias a Dios, había ahí unos fariseos hipócritas y unos doctores de la ley igual de hipócritas que los fariseos. ¿Por qué se ponen a pensar y a decir entre ellos, oiga, pero quién se ha creído este? Si los pecados solamente los puede perdonar Dios. Gracias a Dios que estaban estos necios ahí, porque por ellos
vamos a sacar de Jesús una de las enseñanzas y una de las acciones más hermosas del Evangelio. Entonces los otros aquí vociferando, pero ¿quién se cree? Y Jesús lo sabe, porque Jesús sabe todo lo que pasa en nuestra vida, de todo ser humano, del inicio al final. Es Dios. Y dice, ¿por qué pensás esto? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle toma tu camilla y vete a tu casa? No dan respuesta a estos tipos, pero me imagino la sonrisita sardónica como diciendo sí, cómo no, ya veremos. Y entonces Jesús les da la prueba de que es Dios y que puede perdonar los pecados, y de que es Dios y puede sanar al enfermo. Y entonces delante de todos le dice al paralítico, ahí dentro de esa casa, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico toma su camilla y sale con la camilla a cuestas y se va a su casa. Queridos hermanos, tenemos que detenernos aquí en nuestro camino de sanación. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados están perdonados, yo no sé lo que le estaba perdonando a este paralítico. ¿Qué pecados puede hacer un paralítico? No lo sé. ¿Qué pecados tendría? ¿Qué edad tenía este hombre? No lo sabemos. Pero era un ser humano, tendría pecados. Lo que quiero decirles es esto. El pecado es el peor daño que puede tener un alma. Sobre todo si es un pecado, como llama la teología moral y sacramental, sobre todo si es un pecado mortal. Porque el alma no está enferma ni paralítica, está muerta. El alma está muerta por el pecado. Si Jesús puede resucitar un alma muerta por el pecado, o si Jesús puede curar un alma paralítica por pecaditos, defectos, heridas, voluntarios, involuntarios o sufridos de otras personas, si puede resucitar el alma muerta, puede hacer todo lo que está debajo. Yo tengo un pequeño traumilla ahí, un día mi papá me dio una bofetada y se me quedó ahí, me incomoda, me inquieta, o yo tengo un dolor terrorífico porque mi esposo me obligó a abortar. Me obligó a abortar, abortas, no quiero tener otro hijo, vete y aborta. Y yo tengo ese pesar, ese dolor, ese rencor en mi alma. Entonces, si Jesús puede resucitar a un muerto, si Jesús puede decirle al paralítico, puede hacer todos los demás niveles que están por debajo hasta de lo peor, peorcísimo, hasta lo menos peor. Queridos hermanos, Jesús curó aquí a un paralítico para decirnos a ti y a mí y a los hombres de todos los tiempos, yo tengo poder para sanar el alma y para sanar el cuerpo. La pregunta es si Jesús ve en nosotros el esfuerzo, si Jesús ve el caminar, si Jesús ve a los 4 que los llevan, que son los intercesores. Por cierto, sacamos la idea de los intercesores y hay más de 30,000 personas inscritas rezando por todos y cada uno de nosotros. 30,000 intercesores diciéndole a Dios, sánalo, 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 cúralo, dale la paz, ayúdalo. No 4, 30,000. Y ahí podemos entrar todos los que ayudamos. El amigo, el consejero, el confidente, el sacerdote, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, todos los que puedan ayudarnos a llevar la camilla tienen límites. Tienen límites. El único que puede entrar hasta el fondo de mi alma, el único que conoce la verdad absoluta, el único que me ama incondicionalmente y el que quiere por encima de cualquier otra posibilidad humana mi bien, es Dios.
Queridos hermanos, el milagro del paralítico que ocurrió aquí, repito, es para ti, es para mí, es para todos los que sentimos una parálisis. Y a veces nuestro corazón está paralizado. Me escribió una persona hace unos días, se lo agradezco. Me dijo: padre, mi mamá está viviendo un infierno. Mi mamá está peleada con todo el mundo, con la vida, consigo misma. No quiere oír hablar una palabra de mi padre. Se pelea conmigo, me regaña, no acepta. Ya se fue de un hermano a la casa del otro, de una hermana. Tiene un odio en su corazón, tiene un rencor. Queridos hermanos, no sé qué es peor. Si lo que le está pasando a esa pobre mujer o la parálisis de un hombre que a lo mejor vive paz y vive feliz conociendo sus límites. El milagro que hace aquí Jesús lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por tu cuerpo y por tu alma, por el mío, mi cuerpo y mi alma. Y nos está diciendo en pocas palabras: yo soy Dios, yo tengo este poder, el Padre me lo ha dado, yo lo ejerzo con quien me lo pide, con quien se abre, también con quien se sube al techo y abre un boquete, porque ya les digo que posiblemente no siempre Jesús va a ir a buscar a los enfermos a sus casas. Nosotros vamos a Jesús, nosotros vamos a tocar su manto, nosotros le llevamos nuestra vasija rota, pero Él tiene el poder. Al inicio de esta tercera semana, herramientas para ir sanando, queridos hermanos, Gaby nos ha sugerido y nos va a ir sugiriendo algunos pasos que tenemos que dar, pero el paso de fondo. Vamos a ponernos en la presencia de Jesús, con nuestra camilla, con nuestra parálisis, con mi dolor, con mis heridas, con mis sufrimientos, para que Él me vea y Él me diga: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Quiero terminar. Dice: vete a tu casa, es decir, vete a tu hogar, vete con tu familia, reencuentra a tu familia de un modo diverso, entra a tu casa por tu propio pie. Fíjense la diferencia entre estar paralítico en una casa y necesitar de personas para lo que sea, y el entrar cargando la camilla. Así es el corazón sanado. Entra feliz, entra en otra perspectiva, entra a hacer cosas, entra a compartir, entra a convivir, entra a glorificar a Dios. Vete a tu casa, es tu casa donde tienes que vivir tu sanación y disfrutarla con tu familia. Termino. Los 3 evangelios sinópticos terminan de un modo diverso cada uno. Uno dice: nunca jamás habíamos visto cosa igual. Otro dice: y se alegraron todos de ver el poder que Dios da a los hombres. Y el otro dice: se fue glorificando a Dios. 3 finales maravillosos. Ojalá que sean uno de los 3 o los 3 el final de esta peregrinación para ti. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.